Hoy todo cambia para ti. Lo que llevas forzando años se resuelve soltándolo, y tu cuerpo ya sabe exactamente cuándo dejar de empujar. Si estás viendo esto ahora, el 9 de febrero no llegó por azar. Hay algo en este momento que funciona como divisoria de aguas, y aunque tu mente todavía calcule cuánto más tendrás que esforzarte, una parte más honda de ti ya aflojó. Percibes una tensión conocida en tu pecho, un cansancio que viene de años intentando, y justo ahora esa tensión empieza a ceder. No porque hayas aprendido una técnica nueva, sino porque estás a punto de entender la única verdad que nadie te dijo: el gran cambio que buscas no llega cuando lo fuerzas, llega cuando lo permites. Piensa en una corriente de agua. Cuando metes la mano y empujas contra ella, el agua te resiste. Mientras más fuerza aplicas, más dura se siente. Pero si abres la palma y la dejas pasar, el flujo te lleva sin esfuerzo. Esa corriente ya está actuando en tu vida. Tu cambio ya está en camino. El problema no es que te falte voluntad, disciplina o claridad, el problema es que llevas nadando contra esa corriente creyendo que avanzas. Y hoy, en este instante, algo dentro de ti reconoce la diferencia entre empujar y fluir. Observa tu respiración ahora mismo. Notarás que cuando inhalas profundo con intención de controlarla, se siente rígida. Pero cuando la sueltas y dejas que tu cuerpo respire solo, entra y sale sin esfuerzo. Tu vida funciona igual. Los últimos meses, quizá años, has estado respirando tu cambio con los puños cerrados. Has intentado diseñar cada paso, anticipar cada obstáculo, forzar cada resultado. Y mientras tanto, la fatiga se acumula. No una fatiga física, sino algo más pesado, el agotamiento de quien sabe que está haciendo todo bien según las reglas, pero los resultados no llegan. Esa contradicción es la señal. Te está diciendo que el mapa que sigues no corresponde al terreno que pisas. La primera revelación es esta: cada vez que fuerzas, generas resistencia. No en el mundo externo, sino en tu propio sistema. Tu mente entra en modo alerta, tu cuerpo se tensa, tus decisiones se vuelven reactivas en lugar de receptivas. Empiezas a movilizar energía no para crear, sino para controlar. Y el control, aunque te da una ilusión de seguridad, cierra la puerta por donde tu cambio necesita entrar. Es como si estuvieras parado frente a una puerta empujándola con toda tu fuerza, sin darte cuenta de que se abre hacia el otro lado. Mientras más empujas, más bloqueada queda. Pero cuando das un paso atrás y jalas suavemente, la puerta cede. Aquí es donde la mayoría se queda atascada. Confunden soltar con abandonar. Piensan que permitir es lo mismo que rendirse, dejar de actuar, esperar pasivamente a que las cosas sucedan. Pero permitir no es pasividad. Permitir es alineación. Es dejar de oponer resistencia a lo que ya está queriendo manifestarse. Imagina que caminas por un sendero y encuentras una piedra grande. Puedes agacharte, empujarla con los hombros, sudar, lastimarte la espalda, moverla 2 centímetros. O puedes rodearla y seguir tu camino. Ambas acciones requieren decisión, pero una consume tu energía peleando contra lo que es, y la otra la conserva para avanzar hacia lo que viene. Y lo curioso de este 9 de febrero es que no es una fecha mágica en el calendario cósmico. Es un marcador simbólico, un punto de quiebre que tú mismo elegiste inconscientemente cuando decidiste buscar esta frecuencia. El hecho de que estés escuchando esto significa que una parte de ti ya sabe que hoy termina algo. Termina el ciclo de esfuerzo sin dirección. Termina la creencia de que tienes que ganarte tu cambio. Termina la idea de que si no luchas, no mereces. Y empieza otra cosa, la claridad de saber que tu cambio ya está en camino, y que tu único trabajo es dejar de bloquearlo. Voy a pedirte algo concreto ahora mismo. Si esto que estás escuchando ya está resonando en alguna parte de tu cuerpo, si sientes que algo afloja mientras lo escuchas, quiero que lo marques. Comenta: suelto el control y permito que llegue. No es un deseo, es una declaración. Estás registrando en el campo que cambiaste de frecuencia.
qué dejaste de operar desde la fuerza y entraste en el flujo? Y cuando lo escribes, algo se reorganiza. No porque las palabras tengan poder mágico, sino porque el acto de declarar alinea tu intención con tu disponibilidad. Y esa alineación es la puerta que estabas empujando. Ahora, la segunda parte de esto que necesitas integrar. No se trata solo de soltar el control mental, se trata de entender cómo funciona permitir en la práctica. Porque cuando te digo, permite, probablemente tu mente busca un instructivo, una serie de pasos, un protocolo. Pero permitir no es un hacer, es un dejar de hacer. Es como cuando llevas días con un nudo en el hombro, y finalmente te das cuenta de que el nudo existe porque has estado sosteniendo esa zona contraída sin saber. En el momento en que lo notas, puedes soltar. No necesitas aprender a relajar el hombro, solo necesitas dejar de tensarlo. Tu vida tiene nudos idénticos. Situaciones donde llevas meses o años sosteniendo una tensión invisible. Quizá es una relación que intentas arreglar forzando conversaciones que no fluyen. Quizá es un proyecto que empujas con disciplina ciega aunque cada señal te dice que tomes otro camino. Quizá es una versión de ti mismo que intentas ser porque alguien te dijo que así debías verte. Y cada uno de esos nudos consume energía. No la energía que sientes cuando corres o trabajas, sino la energía sutil, la que necesitas para crear, para decidir con claridad, para moverte en la dirección correcta. Permitir es identificar esos nudos y soltarlos. Y lo reconoces porque cuando sueltas, algo respira. Sientes un espacio que antes no estaba. Una ligereza que no viene de haber logrado algo, sino de haber dejado de cargar algo. Es la diferencia entre vaciar una mochila pesada y agregar más provisiones a la que ya llevas. La mayoría sigue agregando, más técnicas, más disciplina, más esfuerzo. Pero el cambio que buscas no llega cuando agregas más, llega cuando sueltas lo que sobra. Y aquí está la paradoja que tu mente racional necesita entender. Forzar te da resultados, pero no el resultado que quieres. Forzar te mantiene ocupado, validado, en movimiento. Te hace sentir que estás haciendo tu parte. Pero ocupado no es lo mismo que alineado. Puedes correr kilómetros en la dirección equivocada y seguir corriendo no te acerca, te aleja. Permitir, en cambio, es detenerte, mirar el mapa, sentir hacia dónde jala la corriente, y moverte con ella en lugar de contra ella. Los antiguos taoístas lo llamaban Wu Wei, acción sin fuerza. No es inacción, es acción precisa. Es saber cuándo empujar y cuándo ceder. Cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo insistir y cuándo soltar. Y esa sabiduría no viene de pensar más, viene de escuchar. De notar que se siente liviano y que se siente pesado. Que fluye y que se atasca. Que abre puertas y que las cierra. Tu cuerpo ya sabe. Lleva años enviándote señales. Tensión cuando te desvías. Alivio cuando te alineas. Pero has estado tan ocupado forzando que no las escuchas. Aquí es donde muchos se preguntan, ¿y si suelto y no pasa nada? ¿Y si permitir es solo una excusa para no actuar? Pero esa pregunta viene del miedo, no de la lógica. Porque soltar no significa quedarte quieto esperando que el universo te regale lo que quieres. Soltar significa dejar de aferrarte a cómo crees que debe suceder, para que pueda suceder como necesita suceder. Es la diferencia entre plantar una semilla y desenterrarla cada día para ver si ya creció. La semilla necesita tierra, agua, tiempo. Y tu intervención constante no acelera el proceso, lo interrumpe. Tu cambio funciona igual. Está germinando bajo tierra. No lo ves, entonces dudas. Y porque dudas, vuelves a escarbar. Vuelves a forzar. Vuelves a preguntar cuándo, cómo, por qué todavía no, y cada pregunta desesperada es otra capa de resistencia. Pero cuando confías en que la semilla está haciendo su trabajo, cuando riegas sin ansiedad y esperas sin duda, un día brota. Y cuando brota, te das cuenta de que estuvo creciendo todo el tiempo.
Solo necesitaba que dejaras de interrumpirlo. Esto no llega por azar. El hecho de que hoy, 9 de febrero, estés escuchando estas palabras, significa que algo ya se movió. Quizá no lo ves todavía en lo externo, pero lo sientes en lo interno. Una certeza nueva. Una respiración más profunda. Una tensión que suelta. Esas son las primeras señales de que tu cambio ya está en camino. Y si todavía no las sientes, presta atención ahora mismo. Nota si al escuchar esto, algo en tu pecho afloja. Si tus hombros bajan medio centímetro. Si tu mandíbula se relaja sin que lo decidas. Esos micromovimientos son la confirmación. Tu cuerpo ya soltó. Ahora tu mente solo necesita ponerse al día. Y la urgencia que sientes, esa que te dice que necesitas actuar rápido, que se te acaba el tiempo, que si no fuerzas ahora perderás la oportunidad, es la voz de la resistencia. Es el ego intentando mantenerte en el patrón conocido. Porque el ego se siente seguro forzando. Sabe cómo operar ahí. Pero cuando empiezas a permitir, cuando sueltas el control, el ego entra en pánico. Te dice que estás siendo irresponsable, flojo, ingenuo. Y si le crees, vuelves a empujar. Vuelves a cerrar la puerta. Vuelves a nadar contra la corriente. Pero si en este momento eliges no creerle, si decides confiar en que la corriente ya sabe hacia dónde llevarte, todo se reorganiza. Las puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse. No porque hiciste algo diferente, sino porque dejaste de hacer lo que las mantenía cerradas. Las personas que necesitas conocer aparecen. Las oportunidades que buscabas se presentan. No de forma mágica, sino de forma natural. Porque cuando dejas de forzar, dejas de irradiar desesperación. Y la desesperación repele. La calma atrae. Piensa en la última vez que alguien te buscó con urgencia, necesitando algo de ti de inmediato. ¿Qué sentiste? Probablemente retrocediste. Te cerraste. Porque la urgencia se siente invasiva. Ahora piensa en la última vez que alguien te ofreció algo sin presión, sin expectativa. ¿Qué sentiste? Probablemente te abriste. Confiaste. Porque la calma se siente segura. Tu cambio responde a la misma lógica. Mientras lo persigas con urgencia, se aleja. Cuando lo permitas con calma, se acerca. Y esto es lo que nadie te dice sobre los grandes cambios, no llegan cuando los necesitas, llegan cuando estás listo. Y estar listo no significa haber hecho todo perfecto. Significa haber soltado la necesidad de que sea perfecto. Significa aceptar que no controlas cada variable. Significa confiar en que hay una inteligencia mayor operando, y que esa inteligencia no necesita tus instrucciones. Solo necesita tu permiso. Ahora mismo, mientras escuchas esto, estás en el umbral. No has cruzado todavía, pero ya no estás donde estabas. Esa incomodidad que sientes es natural. Es la fricción entre el patrón viejo que todavía conoces y el patrón nuevo que todavía no habitas. Y la tentación es volver atrás. Volver a forzar porque al menos ahí sabes qué hacer. Pero si sostienes este espacio, si respiras en la incomodidad sin intentar resolverla, algo cede. Y cuando cede, cruzas. La pregunta no es si tu cambio va a llegar. Ya está llegando. La pregunta es si vas a seguir bloqueándolo con control, o si vas a abrirle paso con confianza. Y la respuesta no está en tu cabeza, está en tu cuerpo. Está en esa sensación de alivio cuando imaginas soltar. Está en esa respiración profunda que entra cuando te permites no saber. Está en esa quietud fértil que aparece cuando dejas de llenar cada silencio con acción. Permitir no es renunciar a tu cambio. Es renunciar a la versión forzada de tu cambio para que llegue la versión real. Y la versión real siempre es mejor. Porque la versión forzada viene con estrés, con duda, con el peso de haber tenido que arrancarle algo a la vida.
La versión permitida viene con claridad, con sincronicidad, con la sensación de que todo encajó en su lugar. No porque fuiste más fuerte, sino porque fuiste más sabio. Supiste cuándo empujar y cuándo ceder. Y cediste justo a tiempo. Hay un momento en cada proceso donde todo está listo, pero nada se mueve. Es el momento justo antes del quiebre. Antes de que la mariposa salga del capullo. Antes de que el bebé nazca. Antes de que el sol cruce el horizonte. Todo está en posición, pero todavía no sucede. Y en ese momento, la tentación es intervenir. Romper el capullo para ayudar a la mariposa. Acelerar el parto. Empujar el sol. Pero si intervienes, arruinas el proceso. Porque ese momento de quietud no es estancamiento, es preparación. Y si lo respetas, todo emerge en su tiempo perfecto. Tu cambio está en ese momento ahora mismo. Todo está listo. Las condiciones están alineadas. Las puertas están abiertas. Solo falta que dejes de empujar. Que confíes en que la corriente ya sabe. Que permitas que lo que necesita llegar, llegue. Y cuando lo hagas, cuando realmente sueltes, vas a sentir el quiebre. No va a ser dramático. No va a ser ruidoso. Va a ser sutil. Una sensación de que algo se reacomodó. De que respiraste más hondo. De que una tensión que llevabas años cargando finalmente se disolvió. Y desde ese lugar, todo lo que hagas va a fluir diferente. No porque cambien las circunstancias, sino porque cambiaste la frecuencia desde la que operas. Ya no operas desde la falta, desde el miedo a perder, desde la urgencia de probar. Operas desde la suficiencia, desde la confianza de que ya eres lo que necesitas ser, desde la certeza de que tu cambio ya está en camino. Y esa certeza no es fe ciega, es conocimiento directo. Porque lo sientes. En tu cuerpo. En tu respiración. En esa calma nueva que no depende de resultados externos. Esto es lo que significa cruzar el umbral. No es un evento externo. Es un reencuadre interno. Es pasar de perseguir a permitir. De controlar a confiar. De forzar a fluir. Y cuando cruzas, las cosas que antes parecían imposibles empiezan a suceder. No porque el mundo cambió, sino porque dejaste de estar en guerra con él. Dejaste de nadar contra la corriente. Y la corriente, que siempre estuvo ahí esperando llevarte, finalmente puede hacerlo. Si llegaste hasta aquí, si estas palabras todavía resuenan en ti, hay algo más que necesitas hacer. No solo escuchar, sino anclar. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque este no es un vídeo más de motivación que escuchas y olvidas. Es un reajuste. Y los reajustes necesitan refuerzo. Necesitas recordatorios regulares de que no tienes que forzar, de que tu cambio ya está en camino, de que permitir es más poderoso que empujar. Y cada vez que regreses a esta frecuencia, el patrón nuevo se fortalece. Hasta que un día ya no necesitas recordarlo. Porque es tu nueva forma de operar. Y si sabes que alguien más está atascado en el ciclo de forzar, si conoces a alguien que lleva meses o años empujando puertas que no se abren, comparte esta transmisión. No como consejo, sino como espejo. Porque a veces necesitamos escuchar desde afuera lo que ya sabemos adentro. Y cuando alguien más te refleja esa verdad, algo se valida. Algo se confirma. Y la confirmación es el último empujón que necesitas para soltar. Ahora mismo, siente la corriente. No es una metáfora abstracta. Es una sensación real. Está en tu pecho, en tu respiración, en esa quietud fértil que aparece cuando dejas de resistir. Nota cómo tu cuerpo ya sabe exactamente qué soltar. Esa tensión en tus hombros. Esa rigidez en tu mandíbula. Ese pensamiento recurrente de que tienes que hacer más, ser más, esforzarte más. Todo eso ya puede irse.
porque tu cambio ya está en camino. No porque lo forzaste, sino porque dejaste de bloquearlo. Y lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. Porque la versión de ti que fuerza está desalineada. La versión de ti que permite está en su lugar exacto. Y desde ese lugar, las decisiones se toman solas. No porque seas pasivo, sino porque eres preciso. Sabes cuándo sí y cuándo no. Cuándo avanzar y cuándo esperar. Cuándo hablar y cuándo callar. Y esa precisión no viene de pensar más, viene de sentir mejor. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta transmisión termine, cuando la imagen se apague y vuelvas a tu día, la frecuencia permanece contigo. Porque esto no es información que procesaste, es un reajuste que integraste. Y la integración no se borra. Se fortalece cada vez que eliges soltar en lugar de forzar. Cada vez que confías en lugar de controlar. Cada vez que permites en lugar de perseguir. Tu cambio ya está aquí. No viene de afuera. Viene de este reencuadre. Viene de entender que nunca tuviste que ganártelo. Solo tenías que dejar de bloquearlo. Y hoy, 9 de febrero, dejaste de bloquearlo. Hoy cruzaste el umbral. Hoy soltaste el control y permitiste que llegue. Y lo que llega desde ese lugar siempre es mejor que lo que hubieras forzado. Porque tiene el peso de lo inevitable. La claridad de lo alineado. La certeza de lo que finalmente encuentra su lugar.